Buenos días a todos. Vamos a continuar entonces con el tema de la clase pasada. Recordarán pues que estuvimos hablando de señales, principalmente de señales, ¿no? Señales digitales o señales en tiempo discreto, que es como más precisa la definición. Y ahorita, o la idea de hoy es que continuemos con el tema de clasificación y de conceptos básicos, pero ya en este caso referente a sistemas en tiempo discreto, ¿sí? Y de aquí salen unas clases también, unas clasificaciones. A mí me parece, por ejemplo, que de la sesión pasada, una cosa bien importante es el tema de clasificar las señales como de potencia o de energía. Porque, recuerdan que les comentaba esa vez, clasificando las señales como de potencia o de energía, yo tengo claridad sobre qué herramienta usar para analizar esas señales en el dominio de la frecuencia. Entonces recordarán que les comentaba que si las señales de energía se usa regularmente la transformada de Fourier, y si es de potencia se usan las series de Fourier, ¿sí? Y también había un tipo de señales que no clasificaban, hicimos ejemplos también, ¿sí? No clasificaban ni como potencia ni como de energía. Y resulta que ese tipo de señales particular no tiene transformada, no tiene serie, no existe una representación en el dominio de la frecuencia. Entonces, ahí hay una información interesante porque de ahí, repito, deriva pues como las pistas con respecto a qué herramientas usar, ¿sí? Y hoy vamos a entrar a mirar también sistemas en tiempo discreto y concretamente unas clases de sistemas en tiempo discreto que también me va a permitir a mí como tener una visión amplia, ¿cierto?, de qué herramientas hay disponibles. Por ejemplo, una cosa muy importante que vamos a ver hoy es el tema de la recursividad, que no sé si se ha mencionado antes, pero ya lo vamos a definir un poquito más formal acá, ¿sí? Y se da uno cuenta que la recursividad tiene el potencial de ahorrarme recursos en una implementación de un sistema de procesamiento, ¿sí? Yo puedo montar filtros digitales recursivos o puedo montarlos no recursivos. Y ahí también está el tema de IR y FIR, que he venido mencionando hace días, pues, en varias clases, también viene por ahí, ¿cierto? Los sistemas no recursivos generalmente son FIR y los recursivos son IR, ¿sí? Y entonces viene el tema, ¿no? El recursivo generalmente ocupa menos memoria, ¿sí? Es de orden inferior para una misma aplicación, un mismo desempeño. Pero tiene un problemita que al final vamos a discutir que tiene que ver justamente con que esa recursividad genera unos temas de inestabilidad y acumulación del error. Entonces, repito, vamos a empezar hablando de sistemas. El sistema, ¿cierto?, en tiempo discreto o en digital, si quieren, lo vamos a definir siempre como una transformación, como una T mayúscula, un tau mayúscula, ¿sí?, que se hace sobre las señales de entrada para producir una o varias salidas. Lo más normal, y recuerdo que esto sí lo dije empezando el semestre, son los sistemas CISO. La gente de control está familiarizada con ese término. No sé si alguien de pronto me ayuda con la definición de CISO. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere Una decir que un entrada, una sistema? salida. Exacto. CISO es una sigla en inglés que significa entrada única, salida única. Entonces, esta sería la representación de un sistema CISO. De hecho, hay un curso dedicado en control al diseño de controladores de este tipo, ¿no?, de esta naturaleza CISO, porque es como lo clásico. Pero esto no prohíbe, y creo que aquí en esta diapositiva o en la siguiente hay un ejemplo, no prohíbe que haya varias entradas o que se generen varias salidas, ¿sí? Muchas veces uno en un proceso de diseño lo que hace es reducir un sistema de múltiples entradas o múltiples salidas a una interacción de varios sistemas ISO. Eso también se trabaja mucho, ¿no? Para no complicar demasiado pues, el proceso de diseño. Entonces, vuelvo y repito, aquí el sistema está representado por ese tau, ¿no? Por esa transformación. Hago alguna cosa con la señal de entrada, algún cálculo, verifico alguna condición, alguna cosa aquí, y eso me genera una salida. Aquí está el ejemplito pues, que les mencionaba ahorita, pero observen este ejemplo. Tenemos dos entradas, x1 de n, x2 de n. Y el procesamiento se hace en términos de una constante alfa, ¿sí?, que está entre 0 y 1. Y básicamente este sería, creo que lo he mencionado antes, un proceso de mezclado, ¿sí?, donde tengo dos señales de entrada y dependiendo del valor de alfa, pondero una, le doy más énfasis a una que a la otra, ¿sí? Si alfa está cercano a 0,
estoy ponderando la señal X2, o sea, la señal X2 tiene más relevancia. Y si alfa está cercano a 1, a la que pondero es X1, ¿sí? Y esto es lo que hace, por ejemplo, repito, eso se llama mezclado en términos de multimedia, ¿sí? Esto es lo que hace el DJ, ¿cierto? Cuando está moviendo en su consola los controles del volumen, está haciendo ponderaciones sobre señales, en el caso del audio, para que una pista suene más que otra. Yo lo hice, ¿cierto? Como ejemplo aquí, lo hice con imágenes y el resultado sería este. Sí, como pueden ver son dos imágenes y dependiendo del valor de alfa que yo genere, ¿cierto? Por ejemplo, aquí alfa vale 0.2, está más cercano a 0, pues aquí pondero la señal que es la imagen del Godzilla. Y por acá que alfa vale 0.8, pues el Godzilla casi ni se ve en esta última imagen. Veo es una foto de la biblioteca de la universidad. Entonces, es la misma cuestión, ¿no? Es un procesamiento, en este caso, de mezclado, donde el parámetro alfa me permite a mí ponderar una señal sobre la otra. Esto lo usan también en cine, ¿no? Cuando hacen un fade, un desvanecimiento de una imagen para meter otra, o el audio para incluir otro. Todo esto tiene que ver simplemente con este tipo de procesamiento. Entonces, para la representación de esos sistemas que procesan datos digitales o en tiempo discreto, pues hay varias opciones. Está la representación funcional del sistema, puede haber también diagramas de bloques. Muchas veces uno no tiene clara cuál es la función que hace el sistema, un sistema como caja negra, ¿cierto? En el que usted no reconoce una ecuación, un diagrama de bloques que le permita representar qué es lo que está ocurriendo con el sistema. Entonces muchas veces toca usar una tabla, ¿sí?, de las señales de entrada contra las señales de salida. Ahora un año exactamente, en un congreso estábamos presentando un trabajo, un par de ex compañeros suyos, porque ya se graduaron, ¿sí? Ellos hicieron una ponencia de un sistema donde hacíamos identificación, ¿cierto?, con señales cardíacas y respiratorias. Entonces, ¿qué teníamos de entrada? Unas tablas ahí, ¿cierto?, representando el patrón de respiración y representando las señales capturadas de un ECG. Así arrancamos. Y con esas tablas uno, de pronto los que trabajan control son más familiares con ese proceso. Con esas tablas uno hace un proceso, ¿cierto?, de identificación. Hace una identificación que me permite a mí tener un modelo más o menos similar al comportamiento que tiene los datos, ¿sí? Comportamiento que generan los datos. Y de ahí entonces con ese modelo uno puede hacer simulaciones similares, ¿cierto?, muy parecidas, captura más o menos las dinámicas y el comportamiento que tiene el sistema original y trata como de aproximarlo. Pero de entrada no teníamos idea de cómo iba a ser el sistema, ¿cierto? Pues teníamos ya tablas. Y este último par de representaciones es bien importante porque ahí va a estar centrado nuestro proceso de diseño. Mi interés o uno de los objetivos de este curso para mí, ¿cierto?, es que si usted luego de pronto en su vida profesional o está haciendo investigación o va a hacer un posgrado, tiene que implementar un filtro, ¿sí?, usted tenga muy claro que existen estos dos caminos, ¿sí? Por un lado, este camino de arriba que sería FIR, y cuando uno tiene sistemas que son FIR, básicamente, como dice ahí, ¿cierto?, estas dos palabritas, usted para representar el sistema no necesita sino la respuesta al impulso. Entonces voy a montar un filtro, tengo una señal muy ruidosa, estoy por ejemplo en una subestación, ¿sí? Necesito capturar unas señales allí, pero pues justamente la subestación por los voltajes que maneja y demás genera un ruido muy alto que me induce en el sensor y que me molesta pues ese ruido, pues voy y monto un filtro, ¿cierto? ¿Cómo sería montar ese filtro en un entorno de diseño FIR? Recuerden que FIR significa, creo que lo dije la vez pasada, respuesta al impulso de longitud finita. Entonces, como la respuesta al impulso tiene longitud finita, pues yo la guardo, la tengo guardadita por ahí, y con eso ya represento todo el sistema, sus dinámicas y todo lo que él hace. Si no necesito más. Entonces, en el ejemplo de la subestación, voy a diseñar mi filtro FIR. Realmente el proceso de diseño en este caso sería encontrar esos valores de la respuesta al impulso que representen el filtro o la respuesta en frecuencia que yo necesito, ¿sí? A lo último les cuento, pues, un proceso de diseño FIR simplemente requiere que usted halle la respuesta del impulso que se comporte como usted necesita.
Que es un ruido de alta frecuencia. Quiero matar ese ruido, quiero atenuar el ruido de alta frecuencia, eliminar el ruido. Pues busquemos una respuesta al impulso que se comporte de manera tal que cuando haga el proceso de filtrado, elimine las componentes de alta frecuencia y me deje solo las de baja frecuencia. ¿Sí? Por otro lado, este otro tipo de representación es más adecuado para sistemas del tipo IR. Recuerden que IR significa respuesta al impulso de longitud infinita. Si la respuesta al impulso tiene longitud infinita, no me conviene, pues no tendría memoria suficiente nunca para poder almacenarla, o sea que por este lado no es. ¿Sí? En cambio acá, en una ecuación en diferencias, sí podría tener con un conjunto finito de valores, de coeficientes, almacenada la información de cómo se comporta el sistema. ¿Sí? Entonces, repito, ahí están los dos caminos, ¿cierto? Y de hecho, volviendo a lo que estaba comentando ahorita temprano, este camino es un camino recursivo, ahorita vamos a definir eso qué es, ¿sí? Mientras que el camino FIR no maneja recursividad. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas en cada caso, ¿sí? Entonces, a lo último, el proceso de diseño, por ejemplo, de un PID digital, de un filtro digital, usted quiere simular una máquina, pero obviamente la máquina en la empresa no se la van a dejar tocar para que usted haga lo que quiera con ella. Entonces, usted saca un modelo, ¿cierto? Modelar sistemas de características lineales. A lo último, todos esos problemas usted los puede abordar desde ese par de perspectivas, ¿no? Puede montar eso como un FIR o como un IR. ¿Sí? Voy al laboratorio de máquinas, quiero sacar el modelo de una máquina de DC, ¿sí? Entonces monto un modelo FIR para eso. Bueno, ya tengo el modelo FIR, puedo hacer un montón de cosas en simulación con ese modelo, ¿sí? Y con haber obtenido la respuesta al impulso no necesito más. Ahí tengo toda la información necesaria para poder hacer lo que yo quiera a nivel de simulación. Entonces, repito, esos son como los dos caminos. Aquí hay un ejemplo inicialmente, ¿no? Este ejemplo es una especie como de acumulador, digámoslo así. Va manejando la cantidad, la sumatoria, perdón, de las muestras que han venido apareciendo en la entrada, que es X. Siempre la nomenclatura es que la entrada es X y la salida es Y. ¿Sí? Entonces, para un momento determinado N, como pueden ver, se calcula la sumatoria desde siempre, o desde que encendimos el sistema, ¿sí? Desde un momento menos infinito, ¿sí? Hasta el momento N, es decir, el momento actual, se calcula la sumatoria de todos los X que han venido ocurriendo en la entrada. Esto es un acumulador. En términos de procesamiento de señales se podría hablar también de una integral. La integral se calcula así, ¿sí? Sería un integrador entonces, si lo quiere ver de esa manera. Pero en términos discretos, ustedes lo saben, la integral es una suma. Está calculándose la suma de todas las muestras que han venido ocurriendo en la entrada desde siempre, desde que prendimos el sistema, ¿sí? Hasta el momento n, o sea, el momento actual. Bueno, aquí habría que pensar un poco en la cantidad de memorias que yo necesito para implementar este sistema. Porque finalmente, y por ahí va la cosa, ¿cierto? En cuanto a la clasificación, el orden del sistema corresponde a la cantidad de memorias que yo necesito para implementarlo, ¿sí? La cantidad mínima. Hay varias formas de montar un sistema, por ejemplo, de estos que estamos aquí analizando en esta diapositiva, ¿sí? Pero, por ejemplo, si lo manejamos como orden en este caso, pues de entrada uno podría decir que así como está planteada la cosa, pues necesitaríamos infinitas memorias, ¿no? Porque yo tengo que tener guardadas todas las entradas que han venido ocurriendo hasta el momento n, y bueno, el sistema puede haber estado prendido mucho tiempo, ¿no? Entonces la cantidad de memoria aquí crece mucho. Voy a detenerme allí. ¿Estamos claros con respecto a esto, a cómo va el ejemplo? ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? Bien. Obviamente esta implementación, ¿sí? Que de hecho les cuento, es no recursiva. Esta implementación que es no recursiva sale cara, porque necesitaría, repito, un montón de memorias para ir guardando. Cada entrada nueva que aparece la voy guardando, ¿sí? Y la cantidad de sumas que necesito hacer en este caso va creciendo también en función del tiempo. Cada que hay una muestra nueva en la entrada, pues necesito incluir una memoria nueva y hacer una suma más para poder hacer el cálculo de esta manera.
Ahora me dicen, vea, es que la entrada es una rampa como la que definimos en la clase pasada, ¿no? La rampa arranca en cero, ¿sí? Y las muestras van incrementándose de a uno, entonces cero, uno, 2, 3, 4 y así, ¿sí? Entonces, este sistema va a empezar a acumular, los valores de la rampa que le estoy aplicando a la entrada. Básicamente, vamos a probar, ¿cierto? Vamos a excitar el sistema con una rampa como esta. Entonces, si juntamos este par de cosas que están dichas aquí, ¿sí? Si juntamos este par de cosas que están dichas aquí, pues tendríamos básicamente que la salida es la sumatoria de los K primeros términos. Pongo un ejemplo, eso es lo que estamos diciendo en este pedacito de acá, ¿sí? La salida de la sumatoria de los K primeros términos, o sea, cuando a este sistema se le aplica una rampa, la salida queda representada de esta manera, ¿sí? Y de hecho, habría una forma alternativa de representar el mismo sistema, sea cual sea la entrada, ¿cierto? Que sería esta que está aquí. Pero primero analicemos esta parte. Por ejemplo, si el tiempo es 5, a ver, eso. Repito, en este pedacito de acá, estamos hablando de la rampa inicialmente. Si estamos en el momento 5, pues han venido ocurriendo la entrada 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y claro, como el sistema lo que hace es acumular o integrar, pues la salida sería la sumatoria desde 0 hasta 5 de K. Desde K igual a 0 hasta 5 de K. ¿Sí? Aquí estaríamos un poco en la versión no recursiva, que es esta que está aquí arriba. Pero debe ser claro, pues, que si yo tengo acumulado en Y la salida, la sumatoria, digamos, hasta el momento, ¿sí? Y llega una muestra nueva, yo puedo aprovechar la propia Y anterior, la última Y generada, la anterior, ¿sí? Porque ahí viene acumulada la sumatoria. Y entonces aparece esta versión del mismo sistema, ¿cierto? Más bien lo voy a copiar aquí. Aparece esta versión que implementa lo mismo, pero haciendo uso de la propia Y, una Y anterior, ¿no? Y de n-1 sería el acumulado generado la última vez. El acumulado generado la última vez, ¿sí? Y entonces, claro, cuando llegue una entrada nueva, una x de n, en un momento determinado, yo simplemente lo que hago es tomar ese x de n y sumárselo a la suma que ya tenía anteriormente. ¿Cuánta memoria necesito en esta segunda versión del sistema? ¿Quién me ayuda allí? Aquí hablábamos de infinitas memorias en principio. Y acá, ¿cuántas memorias se requieren en esta segunda versión del sistema? ¿Qué valor es necesario ir acumulando, ir guardando para poder calcular de ahí en adelante, ¿cierto?, las sumatorias para tiempos futuros? ¿Quién me ayuda? Yo vuelvo al asunto del orden en este ejemplo. Póngale pues para no complicarnos la vida, que K empieza en cero, ¿no? Como es el caso de esta entrada que aplicamos como estímulo, la rampa. K empieza en cero, ¿sí? Entonces, ¿cuánta memoria necesito? Bueno, ¿en qué momento del tiempo estoy? ¿Cierto? Si estoy en el momento 20, n vale 20, entonces tengo que tener guardado x de 0, x de 1, x de 2, x de 3, hasta x de 20 para poder hacer la suma de todos los valores que necesito acumular, ¿sí? En esta versión de cómo representamos el sistema, esta es una versión no recursiva, ahorita explico qué es eso, ¿sí? En esta versión no recursiva hay tantas memorias como n, primera versión. Y les digo, hay una forma alternativa, ¿no? Y esto no es como muy difícil de intuir, una forma alternativa de representación en la que yo almaceno la última sumatoria que se generó, ¿sí? Lo ponemos como yn-1, estamos en y de n, es decir, en el momento actual, y de n-1 representa la salida inmediatamente anterior, o sea, la última suma que se calculó, ¿sí? Y a esa última suma se le pone o se le agrega el x de n actual, y de esa manera pues voy acumulando en la salida, voy acumulando este mismo valor,
Pero debería ser claro que esta segunda versión, esta sí es recursiva. La flechita ahí marca la razón por la cual estamos hablando de recursividad aquí. ¿Sí? Esta segunda versión es más barata en términos de memorias y de operaciones de suma que esta. Aquí hay una sola suma para cada cálculo de la salida. Y la pregunta que formulaba originalmente, que espero me contesten, es ¿cuánta memoria se requiere para poner a funcionar esta segunda versión del sistema? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería el orden del sistema en este segundo caso? Piénselo en términos de un software, ¿no? Está escribiendo un programa que monte esta primera versión. Es como, en cada caso tengo que sumar todas las X que han venido transcurriendo, necesito un montón de memorias para almacenar todas las X anteriores. Aquí, ¿qué valor necesito sí o sí almacenar para futuros cálculos de la Y? La respuesta es que el único valor que necesito tener guardado en alguna parte para luego poderlo aprovechar es este valor de la salida anterior. ¿Sí? Este sistema es de primer orden, orden 1, porque solamente se requiere una memoria. Con una sola memoria guardo la salida anterior, ¿sí? Y cuando llegue la entrada nueva, pues la acumulo con esta y esa se convierte en la salida anterior eh, para la próxima muestra, ¿no? O para el próximo periodo de tiempo. Entonces tenemos una sola memoria, un sistema, una sola suma, un sistema mucho más barato de implementar que este de acá, ¿sí? Una condición que aparece recurrentemente, pues cuando agregamos recursividad, y la recursividad la voy a definir de una vez, ¿cierto? Recursividad es cuando Y depende de otras versiones de Y. Este sistema es recursivo porque para calcular la Y actual es necesario conocer o tener guardado en alguna parte la Y anterior. La Y depende de Y, por eso se llama recursiva. La implementación, ¿no? La Y, la salida, depende de la propia salida, aunque en un momento distinto. Y podría haber otras expresiones aquí, ¿no? Y de n más 2 y cosas así. Pero siempre que para calcular Y necesite Yes en otros momentos, o retrasadas o adelantadas incluso, estaríamos hablando de recursividad. Entonces, una característica fuerte de este sistema recursivo es que siempre hay que especificar un conjunto de condiciones iniciales. Y ese conjunto de condiciones iniciales, pues, depende del orden. Son tantas como el orden del sistema. Aquí el orden es 1, entonces necesito una condición inicial. Tiene lógica, pues, para un problema de estos que el acumulador empiece en 0. ¿Sí? Lo mando a 0 el acumulador para empezar a hacer la sumatoria de las entradas que van a aparecer aquí en X. Bien, ese es un primer ejemplo. Ahí estaba como marcadito, ¿no? En azul tenemos una versión no recursiva de la salida, no se calcula con ninguna Y, ¿sí? Simplemente se acumulan los valores de entrada, en este caso son los K. O en la versión verdecita, pues tenemos lo mismo, pero implementado de forma recursiva con un ahorro considerable de operaciones y de memorias. Mencionábamos ahorita que hay una forma de representar sistemas basada en diagramas de bloques. Aquí hay un ejemplito. Esto que están viendo aquí corresponde al producto de la señal por una constante, ¿sí? Este bloquecito es un bloque de atraso, ahorita creo que lo vamos a hablar. Y esto es una suma, ¿no? Una mezcla de las dos señales. Entonces, con esos tres bloquecitos casi que podemos armar cualquier sistema LTI, cualquier filtro digital, cualquier PID, cualquier modelo que usted quiera sacar en digital de algún sistema para poderlo operar a nivel de simulación. Se puede construir con esos tres bloques. Mezcladores, ganancias y retrasos o adelantos también. Los hay. Esto ya lo mencionamos en la clase pasada. Z-1 quiere decir que la señal sale atrasada un periodo de tiempo, ¿sí? Una muestra, un tiempo discreto aquí. De una entrada, de la entrada a la salida hay un tiempo de diferencia, un retraso de un tiempo. Bien, este es un diagrama de bloques. De hecho, esto es un filtro también. Un filtro recursivo, por cierto. ¿Sí? Y bueno, ojalá, ¿cierto? Más adelante, aunque no es el foco del curso, ustedes aprendan a identificar también, a partir de esos diagramas de bloques, cuáles serían
por ejemplo, el tipo de sistema que tenemos aquí, poder escribir la ecuación en diferencias, por ejemplo, que representa todo esto, ¿sí? Y de ahí, con una vez ya tenga uno la ecuación en diferencias, tiene toda la información que necesita. Por ahí puede sacar cómo responden frecuencias, si eso es estable, si no es estable. Todo se puede sacar de este diagrama. Bien, básicamente el diagrama lo que me interesa son las constantes realmente, las constantes que aparecen aquí, el punto 5, el punto 25 que hay aquí y demás. Bien, entonces vamos a entrar a mirar como unas clases de sistemas en tiempo discreto, ¿sí? De esas clases, por ejemplo, del tema recursivo o no recursivo, ya están viendo ustedes que a nivel práctico hay unas implicaciones, ¿no? Normalmente los sistemas recursivos en general son más baratos de implementar en términos de memorias y de operaciones que hay que calcular para poder generar una salida. Si yo estoy trabajando en un Arduino, quizás me convenga, ¿cierto? El Arduino no es que sea muy potente, ¿sí? Esos son procesadores de una línea que se llama ATmega. Los procesadores del Arduino vienen de esa familia. Y los procesadores no tienen mucha memoria, ni son muy rápidos en general. Hay unos Arduinos sí potenticos, pero realmente para, digamos, casos normales, el procesador en sí no es muy bueno. Entonces, si usted me dice, vea, es que hay una forma de montar el filtro que sale más barata. Entonces, por ahí podría haber una ganancia en términos de operaciones y de memoria que me interesaría conocer. Pero eso tiene también su cuento en otro sentido, ¿no? Que ahorita al final de la clase va a aparecer esa consideración. Entonces, estas clasificaciones, repito, tienen implicaciones en la práctica. Parece una cosa como teórica y que no tiene como mucha utilidad, pero realmente sí la tiene. Sobre todo si usted tiene claro el concepto, va a poder tomar una decisión con respecto a qué le conviene más, ¿sí? Una primera forma de clasificar los sistemas es el tema de que sean estáticos o dinámicos. Hay sistemas de procesamiento estáticos y dinámicos. ¿Cuál es la idea? Un sistema es estático si no tiene memoria, así. ¿Sí? Si lo fuéramos a definir en términos de física para sistemas análogos, ¿sí? En física le dirían, un sistema es estático si no almacena o no acumula energía. ¿Y cómo me doy cuenta yo en una representación del sistema, ya sea pues por medio de una ecuación como en este caso, un diagrama de bloques, si el sistema es estático o es dinámico? Pues básicamente si aquí no aparecen versiones futuras o anteriores de las X o de las Y, si no hay ningún X de n menos algo, un X de n más algo, un Y de n menos algo, un Y de n más algo, ¿sí? Si no necesito conocer versiones anteriores o futuras de lo que va a pasar con las señales, el sistema es estático. En este caso, para calcular la salida Y de n en un momento determinado, el Y actual depende de el X de 1 actual y el X de 2 actual. ¿Sí? No tengo que moverme en el tiempo ni para atrás ni para adelante para poder calcular la salida. Este sistema sería estático, no tiene memorias ni en atraso ni en adelante. No sé si eso está claro. Repito, el sistema será estático, sino para calcular la salida, digamos, para calcular la respuesta del sistema, no se requieren versiones ni futuras ni pasadas de lo que va a ocurrir con la señal, incluso con la misma Y. ¿Sí? Porque se puede ser recursivo y en ese caso, pues como Y de n dependería de otra versión de Y, por ejemplo, Y de n menos 3, digamos. Agregando este término que puse aquí en rojo, ya el sistema queda dinámico, porque la Y dependería de una versión anterior de la misma Y. Pues quedaría recursivo y además quedaría dinámico. Y no tiene nada si lo hablamos en términos de adelanto también, ¿no? Ah, es que para calcular Y de n necesito Y de n dentro de 3 instantes de tiempo. Esto ya sería un sistema que se adelanta en el tiempo. Necesito saber cuánto va a valer Y dentro de 3 para poder calcular el Y actual. De todas formas, en términos de esta clasificación que tenemos aquí, este sistema ya sería dinámico. Siempre que para calcular la salida se requiera una versión pasada o futura de alguna señal, ese sistema se considera dinámico. Aquí hay más ejemplos. Nuevamente un sistema que es estático, ¿sí? Un sistema sin memorias. Y aquí aparecen dos versiones, ¿cierto? Dos sistemas dinámicos, ¿no? Miren acá, ¿sí?
que para calcular y necesito x de n menos 10. Entonces, necesariamente pues esta memoria que estamos representando aquí implica o hace que el sistema sea dinámico. Y acá para calcular y, pues necesito dos y's, una y de hace un instante y la y que va a ocurrir en el próximo instante de tiempo, una y pasada y una y futura, ¿sí? Entonces, como necesito saber versiones en otro momento de las señales, y esto requeriría montar una memoria en este caso, y en este caso montar un adelanto, pues estos dos sistemas son dinámicos, ¿sí? Los dos primeros son estáticos, los dos últimos son dinámicos. Otro criterio para clasificar, que este es importante porque es una condición luego para poder usar convoluciones y otras formas de representación como la ecuación en diferencia, otra clasificación es que el sistema sea invariante en el tiempo o variante en el tiempo, ¿sí? Y básicamente la definición textual no es muy complicada. Yo lo que quisiera es que si yo tomo un modelo del sistema, ¿sí?, ese modelo perdure en el tiempo. Yo les comentaba ahorita la experiencia que tuvimos, que terminó en una ponencia, en un congreso, ¿sí?, de un par de estudiantes de pregrado, que eso es decir mucho, porque en pregrado generalmente uno no tiene la oportunidad de publicar nada. Si ellos presentaron su ponencia en ese congreso, les decía ahorita de un modelo para representar el sistema cardiorrespiratorio, un pedacito del sistema cardiorrespiratorio, una parte. Pues, ¿qué es lo que esperaría yo de ese modelo? Pues que ese modelo se comporte de manera más o menos consistente, que sea adecuado para diferentes instantes de tiempo. Pero ¿qué pasa en ese caso del sistema cardiorrespiratorio? Digamos que se le toma el modelo para un paciente, ¿sí? Y bueno, ese paciente inicialmente está joven. Pues el modelo se pega mucho, está muy bien ajustado, se hizo una identificación buena para ese paciente joven. Ahora, dentro de 10 años, muy probablemente, como el sistema cardiorrespiratorio del paciente ha cambiado, ¿sí?, ya está un poquito más grande, la persona, quizás el modelo no sea tan preciso como lo era inicialmente, ¿sí? Entonces, los sistemas que son variantes en el tiempo se comportan de esa manera. Cambian sus características en función del tiempo, ¿sí? Todos los sistemas reales sufren envejecimiento, desgaste y un montón de situaciones que los hace cambiar en el tiempo. Pero nosotros quisiéramos, ¿cierto? Es una condición y va a aparecer más adelante y se va a justificar el por qué es necesaria esta condición, ¿sí? Quisiéramos que los sistemas que vamos a trabajar en la práctica sean invariantes en el tiempo. Entonces uno muchas veces lo que termina es asumiendo esta condición a pesar que sabe que eso no es correcto, ¿sí? Por dar un caso sencillo, otro ejemplo, una de las plantas que tenemos en el laboratorio de automatización, una planta, por ejemplo, de presión, ¿sí? Esas plantas tienen partes mecánicas, esas plantas tienen electrónica, ¿sí? Son, digamos que varían su comportamiento en función de la temperatura, por ejemplo, ¿sí? Pero a la hora de hacer identificación y demás, nosotros asumimos que eso es invariante en el tiempo, o sea que las características permanecen constantes, y de ahí sacamos modelos y con esos modelos que trabajamos a la hora, por ejemplo, de hacer control. Y lo mismo aplica para los sistemas eléctricos, ¿no? Incluso con más ganas todavía. Uno tiene un modelo de una red de distribución y en la práctica, ¿qué pasa? Pues que se van colgando usuarios, a veces, muchas veces sin permiso, se van colgando usuarios de esa red de distribución, sacan derivadas, montan un segundo piso en la casa, entonces de la cometida que originalmente le mandan energía al segundo piso. O sea que esa red de distribución cambia en el tiempo. Hay más carga, normalmente más carga, a veces habrá menos, pero eso no se queda quieto, ¿sí? Pero a la hora de analizar eso desde nuestras carreras y demás, uno termina asumiendo que eso es invariante en el tiempo y que no cambia. Formalmente, digamos, esa característica de la invariancia en el tiempo se puede representar de esta manera. Esta primera parte la podríamos mencionar o escribir así. Yo estoy haciendo una prueba hoy con esta señal XDN, ¿sí? Una prueba actual. Voy al laboratorio, cojo una planta de temperatura, de presión, o cojo una de esas que hay en el laboratorio de control que son chiquitas, que están al lado de los computadores, hago la prueba ahorita, ya mismo, ¿sí? Esto representa esta primera parte de acá. La invariancia en el tiempo
correspondería a esta condición que aparece aquí. ¿Sí? Los sistemas invariantes en el tiempo exhiben esta propiedad, y es que si yo probé hoy el sistema y obtuve una respuesta, luego me da por probarla en un momento de tiempo posterior, no hoy sino mañana o dentro de 15 días o así, ¿sí? Un momento distinto, en ese caso posterior al momento original de la prueba. ¿Sí? Cuando yo pruebo el sistema en un momento posterior, la respuesta que debo obtener es la misma, pero también en un momento posterior. O sea, se obtiene el mismo Y, pero desplazado en el tiempo también, pues porque la prueba se hizo en un momento diferente. Esta es la condición formal, así se define, ¿cierto? Formalmente, teóricamente, la condición de invarianza en el tiempo. Esto es muy importante, esta segunda línea es muy importante, porque más adelante vamos a estar demostrando en una operación que esta condición es necesaria para poder simplificar un análisis de sistemas lineales, sobre todo. Entonces, esta condición es necesaria en algún tipo de sistemas. Lo he mencionado varias veces ya, uno generalmente trabaja en pregrado con sistemas de tipo lineal, ¿sí? En este curso le vamos a agregar la condición de invarianza en el tiempo, o repito, una demostración que va a aparecer más adelante. Entonces, en general vamos a trabajar sobre sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo, sistemas LTI. Y normalmente uno lo que hace, sabiendo, ¿cierto? Sabiendo que estas condiciones de linealidad e invarianza en el tiempo, pues no son como muy comunes en sistemas reales, es asumir que razonablemente el sistema es lineal, ¿sí? Que razonablemente va a conservar sus características en el tiempo y que yo puedo, con ese modelo que tengo, trabajarlo con una buena precisión, ¿sí? Está el tema de la linealidad, pues que yo creo que ustedes ya manejan mucho, eso lo insisten, o sea, repito, es el caballito de batalla del pregrado completo, los modelos lineales, ¿sí? Un sistema lineal sí permite que se aplique el principio de superposición, que está resumido en esta ecuación de acá. En principio yo tenía el estímulo aplicado al sistema tau mayúscula como la sumatoria de dos señales ponderadas, ¿no? La sumatoria de a por alfa por x1 más beta por x2 de n. Lo que dice la linealidad es que yo puedo aplicar el principio de superposición. Al sistema se le aplican individualmente las señales x de 1 y x de 2, ¿sí? Y luego se hace la combinación lineal, ¿sí? Aquí primero se hace la combinación lineal y luego se aplica al sistema esa combinación. Aquí la combinación se hace después de aplicar las señales de manera individual al sistema. Principio de superposición. Entonces, recogiendo esta diapositiva y la anterior, pues, repito, la mayoría de los sistemas que queremos operar en este curso son del tipo LTI, es decir, cumple la condición de linealidad, sería esta, y además cumple la condición de invarianza en el tiempo, que es la de la diapositiva anterior. Tenemos el tema de la causalidad, que ya se discutió la clase pasada, ¿sí? Ese tema se refiere a que el cálculo de la salida implique el conocimiento solamente de valores presentes y pasados de las señales, ¿sí? Entonces, un sistema es causal si para calcular la salida actual solo necesito conocer valores anteriores de las señales y, bueno, y valores presentes. Dicho de otra manera, no necesito adivinar lo que va a pasar con las señales para calcular la salida actual. Un sistema es causal si solo depende de valores presentes o pasados, ¿sí? Pero no de versiones futuras de las señales. Y está claro, ¿cierto? Y creo que lo discutimos con cierta profundidad, digamos, la clase pasada, que para tiempo real, pues la condición tiene que ser la causalidad. Es necesario, sí o sí, para montar en tiempo real un filtro, por ejemplo, es necesaria la causalidad. ¿Por qué? Porque en tiempo real las muestras van llegando de a una muestra cada vez, una muestra cada vez. Y si el sistema es no causal y me pide valores futuros de las muestras, pues yo no tengo cómo conocerlas, ¿cierto? Y tiene que ser el valor preciso, no puede ser una estimación. Entonces, para tiempo real, los sistemas no causales, en principio, porque hay un truquito que me permite de pronto desvirtuar esto que voy a decir. Hay un truquito que bajo ciertas condiciones me funciona, pero en general un sistema no causal es imposible de implementar en tiempo real. Un sistema que no es causal no se puede montar en tiempo real.
Entonces, este conocimiento también es importante, ¿no? Porque usted podría, por ejemplo, diseñar un filtro digital y al final el filtro digital le da no causal. Y dependiendo ya de la aplicación, usted tendría que decir, no causal no me sirve, porque es que va a montar ese filtro en tiempo real. O dice, sí, es no causal, pero como no va a ser procesamiento en tiempo real, sino de pronto un procesamiento fuera de línea de unas señales, pues no pasa nada, lo aplico igual. Entonces, miren cómo estos criterios de clasificación son importantes a la hora pues de abordar el tema práctico, que es básicamente el enfoque que le estamos dando a este curso, ¿no? Este curso tiene un enfoque práctico muy fuerte. Entonces, tendríamos lo de la linealidad, tendríamos lo de la invarianza en el tiempo, y ahora tenemos el tema de la causalidad. Pero la causalidad no es tan restrictiva, depende de qué aplicación voy a manejar, como ya dije, ¿cierto? Tiempo real o de pronto fuera de línea, y ahí la causalidad puede o puede no jugar. Entonces, aquí hay un ejemplito, ¿cierto? La salida Y de este sistema es una función f, donde están implicadas x de n-1, x de n, x de n-2, un montón de historias de las x, también un montón de historias de las y, ¿sí? Que aparezcan y aquí hace a este sistema recursivo. ¿Sí? Pero aparte de todo, no se ve, aparentemente no hay un solo, por ejemplo, un x de n más 4 o un y de n más 20, por ejemplo. ¿Sí? Al no haber ningún adelanto en la expresión de la función, ningún adelanto, ninguna versión futura, uno diría, este sistema es causal. Este sistema es causal porque mire que para calcular y no necesito ninguna versión futura, ni esta, ni de x, por ejemplo, ni de y. ¿Sí? Con un solo término que aparezca aquí en adelanto, querría decir que para calcular y necesito un valor futuro de alguna de las señales. Y ya ahí entraríamos en un tema no causal. Bien. Están los sistemas estables e inestables. Esto sí que es importante. Usted debería poder identificar, ¿no? Ese es un tema también de este curso. A partir del modelo o de la respuesta al impulso que tiene el sistema, decir, esto es estable. O no, vea, este sistema es inestable. ¿Sí? Yo voy a parar un momentico allí justamente para cuestionarlos un poquito sobre ese tema de la estabilidad. De pronto la gente de control, ellos sí que necesitan, ¿no? Están muy interesados en definirle la estabilidad a un sistema, ¿no? Incluso a los que uno mismo diseña. Uno puede fácilmente hacer un proceso de diseño en el cual el filtro que trabajó finalmente es inestable. No sirve. No sirve ir a meter un sistema inestable, por ejemplo, en un lazo cerrado. O un filtro inestable, por ejemplo, para procesar voz en tiempo real. Eso con el tiempo, la inestabilidad obliga a que la señal se sature y ya se dañó todo. Entonces, la pregunta que les voy a formular en este caso es un poquito para que despierten. Es si alguien recuerda cómo se define la estabilidad, ¿cierto? Cómo formalmente puede uno, o informalmente también, me dice, no, profe, estable es cuando tal cosa. ¿Sí? ¿Cómo definimos la estabilidad de un sistema? ¿Quién me ayuda? Profe, ¿no ¿Cómo se será de pronto define? los polos y los Sí. ceros? Con los polos y Pues los usted ceros. ya fue, sí señor, usted es correcto, los polos, los ceros no. Los polos definen la estabilidad del sistema, pero usted ya fue mucho al tema técnico, ¿no? Si usted le va a explicar esto a una persona que de pronto no ha estudiado control o eléctrica, pues no le va a entender eso de la estabilidad. ¿Cómo así que los polos? ¿Eso qué es? No sé si alguien más o vos mismo, Daniel, una definición menos técnica. Ahorita incluso más adelante en el curso va a aparecer esa definición en términos de polos, pero por ahora no. Juan Esteban. Profe, es como cuando el tiempo tiende a infinito que el valor tiende a ser constante. Constante. Más o menos, bueno, faltaría una cosa que falta decir algo, digamos. No sé si alguien más se anime. Profe, Sí, relacionado con lo que dijo Juan, es lo del teorema del valor final, no es, de pronto. ¿cómo sería? Pues el límite que le haya uno a la función para determinar.
Sí, el sistema no da infinito. Vale. Todas estas definiciones, incluyendo la que dice Daniel, son válidas, ¿no? Pero de manera general nos quedamos cortos porque pues mucha gente no las va a entender, ¿sí? Y bueno, yo les pongo un ejemplo sencillo y de ahí viene la definición que vamos a ver ahorita, que es la más general posible, ¿sí? Y que seguro también la habrán visto por ahí, porque esto tampoco me lo estoy inventando, pues ni es novedoso, sino que normalmente uno se va muy a lo técnico, ¿cierto? Y no tiene en cuenta estas definiciones un poquito menos formales, ¿sí? Entonces, el ejemplo es, yo de pronto me hago una estructura, ¿no? Armo una casa, ¿sí? Armo una casa y la casa pues no se cae. Diría uno, es estable, la casa es estable, ¿sí? Mi estructura es estable. Pero luego, justamente la casa la hago porque quiero montar un simulador sísmico, ¿sí? Entonces luego la someto a unas oscilaciones muy fuertes y la casa se cae y la estructura se cae. Entonces, esa premisa inicial de que era estable se desvirtuó por un estímulo, ¿cierto? Unas vibraciones que yo le apliqué. Entonces, el tema es que la estabilidad tiene que definirse de manera general, tiene que definirse en términos también de la entrada que yo aplico, ¿sí? No es solo hablar de la salida, porque ustedes de pronto en un par de intervenciones hablaron de la salida, ¿no? Que la salida tienda a no sé qué, a una constante, o que tienda a cero, o el valor final de la salida. Sí, pero hay que hablar también de la entrada, porque si yo en mi entrada aplico señales de una magnitud infinita o de una magnitud demasiado grande, pues no espere, por ejemplo, que la estructura, en el caso que estaba hablando ahorita, no espere que el sistema reaccione de manera estable también, ¿cierto? Entonces, la definición general de estabilidad se resume en una sigla, vivo, ¿sí? Entrada acotada, salida acotada. Un sistema es estable si, habiendo acotado la entrada, aplicando una entrada que tiene un límite finito, ¿sí? Mi salida queda acotada también. Esa es la definición más general. Esta ahí se la puede explicar usted a cualquier persona, ¿sí? Y funciona en todos los casos. Más adelante, repito, vamos a estar hablando de definiciones un poco más sencillas en términos de que usted va y mira, ¿cierto? Una serie de coeficientes y dice, no, eso es inestable, o eso es estable, o de entrada le dice, no, es un FIR, FIR es estable, ese tipo de cosas. Pero por ahora la definición general de estabilidad está dada por esa cita. Entrada acotada, salida acotada. Si yo tengo una entrada finita, ¿sí? Acotada por cierta magnitud finita, debería poder tener una salida finita también. Ahora, lo contrario, ¿cierto? Tengo una entrada finita, caso Puente de Tacoma, no sé si conocen el ejemplo, lo usan en muchos temas, sobre todo en física lo usan, pero acá también en procesamiento de señales para explicar el fenómeno de resonancia, ¿sí? El Puente de Tacoma era un puente, creo que era en el estado de Washington, no recuerdo pues ahorita. Un puente que todos los cálculos estructurales estaban bien hechos, ¿cierto? Estaba incluso sobredimensionado por el peso que tenía que soportar y demás. Y llegaron a ese puente y lo construyeron, ¿cierto? Y no duró nada, se cayó muy rápido. Y básicamente la caída se debió a un tema de resonancia, ¿no? Un viento suave lo hacía vibrar y en algún momento la vibración entró en resonancia con la frecuencia a la que estaba, digamos, a la que tenía muy buena respuesta a la estructura y el puente pues, empezó a vibrar mucho y se cayó, ¿sí? Entonces miren que ahí tendríamos una entrada acotada, si ustedes quieren, el estímulo, ¿cierto? El puente, pues el vientecito ahí suave, yo no creo pues que venteara mucho, ¿sí? Entonces una entrada acotada y una salida que empieza a crecer a una magnitud tal que finalmente el puente se cae, se desarma pues, y se cae. Entonces ahí tendremos un ejemplo de inestabilidad. Aplico una entrada acotada de una magnitud finita, ¿cierto? Limitada, una magnitud limitada para la entrada, y la salida empieza a oscilar con unas amplitudes cada vez más grandes hasta que finalmente, pues en el caso de un sistema real, se quema o se cae o se desarma o se daña, ¿sí? Esa sería la definición de un sistema inestable. Ya formalmente, pues en términos de ese TAO que hemos venido trabajando aquí, pues otra vez, ¿cierto? Tengo el TAO aplicado a una señal de entrada X, ¿sí? Ese procesamiento genera una respuesta Y. Y la condición adicional aquí es que la magnitud de X está acotada por una constante M sub X, una constante finita.
La condición de estabilidad implica la existencia de una constante finita m sub y, o sea, otra, puede ser otra distinta, ¿sí? Tal que y de n quede acotada por esa segunda constante. Básicamente estamos poniendo en ecuación lo que estamos diciendo acá arriba, ¿no? Acoto la entrada, la salida debe estar acotada también. Bien, eso es el tema de la estabilidad, ¿sí? El tema de la recursividad, ya lo he mencionado un par de veces, vuelvo y lo defino, ¿cierto? Un sistema recursivo, si en la función o en el circuito, ¿sí? O en la implementación del sistema, para calcular los valores de salida, son necesarios valores de salida pasados o futuros, ¿sí? Si aparecen términos y de n menos algo o y de n más algo en el cálculo de la propia y, el sistema es recursivo. Y esa recursividad, espero que haya quedado claro el ejemplo que estaba dando ahorita, esa recursividad me ahorra recursos, me ahorra memorias y me ahorra cálculos en muchos casos. Hay un ejemplo muy bonito, creo que no está aquí sino en la próxima clase, hay un ejemplo de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada se puede aproximar por una serie, pero esas series son infinitas en principio, o se puede manejar de manera recursiva con un solo término. Entonces terminan calculando raíces cuadradas con un sistema de primer orden. Creo que es la próxima clase que aparece. Entonces, esa recursividad ahorra recursos, ¿cierto? Pero también tiene un problemita que al final de la clase lo vamos a discutir. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de sistema recursivo. ¿Por qué? Porque para calcular y necesito y, básicamente, ¿no? Para calcular la y actual necesito la y anterior o la y posterior, ¿sí? Una versión pasada o futura de la y. Este sistema, aparte de recursivo, sería no causal porque aparece este término que es una versión futura de la y. Entonces, estoy calculando y de 5 y necesito y de 9. Calculando la y actual necesito una y que no ha ocurrido siquiera todavía, entonces aquí tenemos un problema de causalidad. Me tocaría adivinar precisamente cuánto va a dar la y en el futuro para poderla meter acá. Entonces, ahí viene una pregunta importante, ¿y por qué recursividad? ¿Por qué será que es bueno o útil o necesario meterle recursividad a la definición del sistema? ¿Y qué tipo de sistema será mejor para trabajar? ¿El recursivo o el no recursivo? ¿En qué situaciones era bueno meterle recursividad a la implementación de un sistema y en qué situaciones de pronto eso es una cosa que no me conviene? ¿Sí? Ya son preguntas derivadas de la práctica, pues, es decir, yo no espero que todos ustedes salgan expertos o que hagan maestría o doctorado en procesamiento de señales, ¿sí? Pero sí creo que en algún momento van a tener que lidiar con un filtro digital, con un PID digital, con un modelo digital de una planta, de una máquina eléctrica, ¿sí? O con un procesamiento de datos, como le está pasando mucho ahorita. Yo no sé si ustedes lo saben, pero ahorita está muy fuerte y me doy cuenta por el tema de las prácticas. Está muy fuerte todo lo que tiene que ver con la analítica de datos, con procesamiento profundo, ¿cierto?, de la información. Y muchas veces esos datos toca, antes de meterlos a un sistema inteligente, toca hacerles un preprocesamiento, por ejemplo, filtrar, ¿sí? Pues de alguna manera todo eso se vino encima, ¿cierto? Hay que procesar información, procesar datos. Estoy casi seguro que al menos en algún momento de su vida práctica van a tener que aplicar algunos de estos conceptos, ¿sí? Y a la hora de aplicarlos, pues esta es una pregunta válida. ¿Qué camino me conviene más? ¿El camino recursivo o el camino no recursivo? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ya pensando en una cosa como más aterrizada, ¿cierto? Más electrónica, si me permiten, pues. Es un sistema que va a estar censando la temperatura promedio en el día. Esa es la salida. La salida del sistema es hasta ahora, hasta cierta hora del día, cómo ha evolucionado en promedio la temperatura. Entonces yo le resumo lo que está escrito allí. El sistema se reinicia siempre a la medianoche todos los días y a partir de esa medianoche, cada minuto, cada 60 segundos va a tomar un valor de temperatura. Ahora usted me dice, profe, ¿y eso qué utilidad práctica tiene? No, este es un ejemplo simplemente para poder ilustrar el tema de la recursividad, cómo me ayuda, ¿sí? Entonces, este sistema cada minuto, cada 60 segundos captura un valor nuevo de temperatura, ¿sí? Y cuando usted va y mira de pronto la salida, pongamos que la salida es un display ahí, ¿cierto? Cuando usted mira la salida, el sistema le está marcando cómo ha sido la temperatura promedio hasta esa hora del día.
Entonces, desde la medianoche, por ejemplo, hasta las 9 de la mañana, que van siendo ya, bueno, de la medianoche hasta las 9 de la mañana, la temperatura promedio ha sido, por ejemplo, 18 grados o 15 grados, porque está haciendo frío, ¿sí? Pero si usted va a mediodía, que ya ha hecho más calorcito, la temperatura promedio desde la medianoche o hasta las 12 del día, 11:30, de pronto ya va un poquito más alta, ¿sí? Entonces, repito, el sistema calcula la temperatura promedio desde que se reinició, o sea, desde la medianoche hasta la hora particular del día. Listo, eso es lo que estamos queriendo implementar. Y en esa implementación aparecen entonces dos posibles caminos. Lo primero que va a preguntar es si está claro el problema. La salida del sistema a la temperatura promedio desde que el sistema arrancó, es decir, desde el tiempo cero, con un periodo de muestreo de 60 segundos. ¿Estamos claros? Bien, asumo que sí. Entonces, un primer enfoque sería un enfoque no recursivo, ¿sí? Donde usted tiene guardaditos todos los valores que ha venido recogiendo de temperatura, ¿sí? En un vector X, X de n, ¿sí? Y bueno, la definición directa sería, pues, tome la suma, algo parecido a lo que hacíamos al principio, tome la suma de todos los X de n a una hora n particular, ¿cierto? N puede ser, por ejemplo, 7, o sea, a los 7 minutos, o n puede ser 3600. Eso sería a la hora, ¿sí? Cuando n vale 3600 estamos a la hora porque son, perdón, no, n60 sería la hora, ¿no? Y60 sería la temperatura promedio a la primera hora, porque es cada minuto. Entonces, sí, Y60 sería tomar la sumatoria de las primeras 61 muestras. ¿Sí lo ven? 61 porque estamos incluyendo el 0. Y luego dividir por 61. Y claro, aquí sale el valor promedio de temperatura para esas primeras 61 muestras. ¿Listo? Entonces, esta versión no es recursiva porque miren que Y se calcula en términos de un montón de valores almacenados de temperatura que tengo como guardados en un vector. ¿Vale? Ahí está claro también, espero que lo vean pues, o si no, preguntan. Está claro que la cantidad de memorias y de operaciones aquí pues es alta, ¿no? Porque si estamos ya, por ejemplo, a las 11 de la noche, o sea, ya tenemos un n grandecito acá, no sé cuánto era, 60 por 24, pues casi terminando el día, pues la última hora del día. Pues la cantidad de muestras que hay que acumular aquí pues son bastantes. Y hay muchas sumas, ¿sí? Entonces, esta versión no recursiva finalmente termina siendo costosa en términos de los recursos que yo necesito. Listo. Por otro lado, bueno, aquí de hecho hay una pregunta para que si quieren la resolvamos entre todos. ¿Cuántos bloques de memoria se necesitan en esta implementación no recursiva? ¿Quién me ayuda con eso? Esta sí puede ser una pregunta como teórica, ¿no? Como de libro. ¿De qué orden es este sistema? ¿Cuántos bloques de memoria vamos a necesitar para implementar el sistema así de manera no recursiva? ¿Quién me ayuda? Profe, 1444. ¿Qué cuenta hizo ahí? Qué pena. 1440, digo, 24 por 60. Eso es, ¿cierto? El sistema trabaja 24 horas y son 60 muestras por hora, ¿no? Porque es cada minuto que se toma un valor. Entonces sí, 24 por 60. Ahí tenemos casi 1500, póngale usted, o 1400 más o menos, memorias para montar el sistema de esta forma no recursiva. Similar a un desarrollo que hicimos ahorita temprano con otro ejemplo, uno podría montar el sistema recursivamente, ¿no? Que es un poco, no sé si seguro que les ha pasado, pues, cálculo de promedios en la carrera, ¿no? Yo no arranco a calcular promedios de primer semestre, yo aprovecho el promedio que ya tenía y le incorporo los valores nuevos. Ese sería más o menos el espíritu de esta ecuación que está acá, la segunda versión, que como pueden ver es recursiva, ¿no? Porque para calcular Y, pues necesito la Y. ¿Sí? Aquí hay una versión recursiva de esto mismo. ¿Qué es lo que me dice la versión recursiva? Miren. Opa. La
La versión recursiva me dice, mire, aproveche el promedio que ya tenía calculado anteriormente. Ese tiene más peso porque pues son más muestras las que viene acumulando usted, entonces a ese le da un peso de n. A la muestra nueva que acaba de llegar le da un peso de 1. ¿Sí? Entonces n por el promedio anterior más la muestra nueva, todo sobre n más 1. ¿Sí? Y si ustedes quieren pueden verificar, esto funciona igual que la versión no recursiva de arriba, con una diferencia enorme, ¿no? ¿Cuántas sumas y cuántas memorias se requieren en este segundo caso? ¿Qué valor necesito tener guardado o qué valores necesito tener guardados en este segundo caso? Realmente el único valor necesario ahí guardadito es el promedio anterior. ¿Sí? Tener en una memoria cuánto dio el último promedio, porque todo lo demás está, ¿no? XDN supone que es un valor actual, o sea, no tengo que guardarlo porque está ahí a la entrada. Y los n y n más 1 pues son escalares, o sea, eso no son memorias. Entonces, para calcular YDN realmente necesito almacenar solamente este valor de acá, ¿sí? Entonces, con una sola memoria y una sola suma, en este caso sí, resuelvo lo que en la versión no recursiva necesitaba 1400 y pico memorias y 1400 y pico sumas en el peor caso. Repito, observen cómo la versión recursiva del sistema me permite a mí ahorrar recursos en términos de la implementación. Ahí está marcando el YDN-1 que finalmente me define que el sistema es recursivo, ¿sí? Y también me define que hay una sola memoria y que es más barato montar. Aquí hay una segunda versión, ¿cierto? Esto ya es más del tema de procesamiento de señales, porque este sistema es LTI, ¿sí? Esto es un filtrico, un filtro digital más bien sencillo, de primer orden. Listo. Está definido de esta manera. YDN es la entrada más 0.8 veces la última salida que se genera. Listo. Cuando yo hago el espectro de ese filtro, cuando yo dibujo el espectro de ese filtro, luego vamos a aprender cómo a partir de esas constantes, aquí adelante hay un 1, aquí adelante de la X hay otro 1, aquí hay un 0.8, ¿sí? Esas constantes definen la forma en que yo puedo calcular el espectro. Más adelante lo vamos a ver con calma, pues. Entonces, yo hago mi proceso, ¿cierto?, de análisis en la frecuencia para este sistema y me doy cuenta que la respuesta al impulso, perdón, que la respuesta en frecuencia y magnitud es esta. Y ahí se ve clarito, ¿no? Mire, aquí la frecuencia está entre 0 y 0.5, frecuencia digital. ¿Sí? Y vemos que en la medida en que la frecuencia aumenta, la magnitud de la respuesta del filtro va disminuyendo. Entonces tenemos un filtro que es paso bajo. Realmente solo se dejan pasar o se ponderan las bajas frecuencias. Mientras que estas altas frecuencias de acá se intentan es como atenuar. Entonces tenemos ese filtro paso bajos montado de manera recursiva otra vez, ¿cierto? Voy a volver a formular la pregunta ahorita. ¿Cuál es el orden de este sistema? ¿Cuántas memorias se necesita para implementarlo? Por ejemplo, en un programa, ¿no? En un Arduino. Si quiero montar el software que haga esto, ¿cuántas memorias aparecerían o necesitaría yo para implementarlo? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el orden de este sistema recursivo que estamos viendo aquí encerradito en esta ecuación? Pues? Orden 1. Orden 1, es correcto. Una sola memoria, ¿no? Solo necesito el valor anterior de la salida. ¿Sí? Pues un sistema de primer orden, como ya hemos definido, ¿no? El orden y la cantidad de memorias que se requieren termina siendo lo mismo en esta definición. Entonces, aquí está la respuesta al impulso de ese sistema recursivo que estábamos viendo ahorita, de primer orden. Yo lo puedo escribir aquí pequeñito para que lo recordemos. YN es igual a X de N más 0.8 Y de N menos 1. ¿Sí? Una ecuación en diferencia sencilla. Entonces, lo escribo acá para que vean cómo es el comportamiento, ¿no? Dice respuesta al impulso, o sea, a un delta. El impulso, como ustedes recordarán, no tiene sino un solo 1. Y ese 1 aparece en tiempo cero. Es una única muestra en tiempo cero. Entonces
Entonces, si yo meto ese impulso acá, realmente la primera muestra que aparece, pues es el propio impulso, el 1, ¿sí? Entonces, aquí está el 1, véalo, aquí está, ¿sí? De ahí en adelante la entrada se muere, ¿no? Porque el impulso, repito, no tenía sino una muestra. Entonces, este pedacito o este término de acá, que estoy señalando con el cursor, desaparece, ¿sí? Para tiempos superiores a 0, ese impulso ya no existe. Y de ahí en adelante lo que queda es 0.8 veces la salida generada anteriormente. Entonces, estos valores de acá son 0.8, 0.8 al cuadrado, 0.8 al cubo, y así esto va evolucionando hasta que llega a 0, eventualmente cuando el tiempo tiende a infinito, ¿sí? Entonces, ese es el comportamiento, digamos, normal de la respuesta al impulso, ¿sí? Y esta respuesta al impulso, ya para hablar un poco en los términos que hemos venido trabajando, sería ir. Es de longitud infinita, porque realmente esto no llega a ser 0 nunca. Se aproxima a 0, pero realmente 0 no es. O sea, yo no puedo decir que la respuesta termina o que la respuesta se acaba. Se sigue generando respuesta indefinidamente. Bien, ahí está más o menos pues la explicación de cómo se obtuvo la respuesta al impulso. Es meter un delta y ya ver qué valores de muestra se van generando en el tiempo. Resulta, y aquí viene el problema con la recursividad, ustedes lo saben, que para señales de tipo digital tenemos un proceso de truncamiento o de redondeo en cuanto a los valores de rango. ¿Sí? Esto lo hemos hablado ya. Cuando yo manejo en un sistema digital valores que están por fuera del rango de los 2 a la K niveles permitidos, ¿cierto? Tengo L niveles. Recuerdan pues este tema de la conversión a D, ¿sí? En el rango solo hay L posibles niveles permitidos, que es básicamente el 2 elevado a la cantidad de bits que maneja por muestra el sistema, ¿sí? Entonces, cuando una muestra no cae justamente en el nivel permitido, toca aproximarla. Por redondeo, por ejemplo, por truncamiento, toca llevarla a un nivel que es permitido, ¿sí? Entonces, yo hice esta simulación, esto se ha hecho en MATLAB, ¿sí? Donde para cada muestra que se genera, ¿sí?, hay un error de redondeo máximo del 10%. Pues que es un errorcito fuerte, pues, pero lo quería exagerar para que vieran el comportamiento. Entonces, resulta que en ese proceso de generar la salida, las muestras caen en niveles o en valores no permitidos, toca redondearlas o truncarlas, ¿sí? Y como hay recursividad, nuevamente voy a manejar aquí la expresión para que la vean otra vez. Como hay recursividad, Y depende de Y, lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Como hay recursividad, esos errores que cometo de redondeo o de truncamiento se pueden ir acumulando en el tiempo. Y ese es el gran peligro de los sistemas que son recursivos. Ese y el tema de la estabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué están viendo ustedes aquí en la simulación? Esta sería la respuesta en negro de esa edad si la precisión del sistema en el que estoy calculando mi salida fuera muy buena, fuera arbitraria, fuera infinita. Y la respuesta que está en rojo es la misma respuesta al impulso, pero en un caso donde yo puedo cometer errores de redondeo o de truncamiento de hasta el 10% del valor de la muestra. Entonces, en este caso donde el redondeo genera errores fuertecitos, o sea, donde la precisión no es muy buena, pasa y se ve clarito, ¿cierto?, el efecto de este tema que estamos hablando aquí. Cuando yo cometo un error de redondeo, me toca cambiar la muestra porque no me cayó justo donde yo necesitaba en un nivel permitido. Cuando yo cometo errores de redondeo en un instante de tiempo, esos errores se prolongan o sobreviven a tiempos futuros, se van acumulando en el tiempo, ¿sí? Entonces, tener una respuesta así que era bonita, ¿cierto?, finita y demás, en el caso de una buena precisión, y acá, debido a los errores de redondeo, en el caso rojo, la salida empieza a crecer y pareciera pues que se vuelve inestable, ¿sí? El gran problema de los sistemas recursivos, bueno, es la estabilidad en general, ¿sí? Pero asociada con ese tema de la estabilidad, está el asunto de que los redondeos y los truncamientos, que son normales en un sistema digital, se pueden ir acumulando en cuanto a la recursividad, ¿sí?
y llevarme pues a situaciones como esta que están viendo ustedes aquí en la línea roja, en las muestras rojas. ¿Sí? Los errores de redondeo de truncamiento se acumulan en el tiempo y me sacan el sistema, ¿cierto? Y ya no generan la respuesta que yo esperaba. Entonces, esto ya no se comporta obviamente como un paso bajo, sino pues que incluso diría yo que es una respuesta inestable. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Si mi sistema es recursivo, tengo que considerar el tema de la precisión, en la conversión a D, porque si los errores cometidos, repito, son muy grandes, existe el potencial, el riesgo de que esos errores cometidos se conviertan en un problema que se va acumulando en el tiempo, ¿sí? Esa es otra cosa. Y lo otro también, para que lo tengan en cuenta, yo puedo tener un sistema con una precisión arbitrariamente alta. O sea, me consigo el superprocesador, de pronto monto eso, ese filtro digital que necesito pues para que no se repita el problema que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Pues el sistema, no, yo necesito entonces una precisión buenísima, voy y me consigo el superconversor AD, le manejo un procesador que tenga matemática en punto flotante, o sea, para poder manejar números reales con una precisión bastante grande y tal. Y aún así la precisión sea muy buena, igual el sistema puede ser inestable. ¿Sí? Los sistemas recursivos en general pueden o pueden no ser inestables. Pero aparte de que pueden ser inestables, también está el asunto de que los redondos y los truncamientos tienen el potencial de hacer que el sistema recursivo se salga, ¿no? Se salga de la estabilidad. Pues ahí hay dos problemas básicamente, lo de la estabilidad y lo de acumular los errores de redondeo y truncamiento. Entonces viene la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajo? Porque es que están los sistemas no recursivos, pero son más caros. De hecho, los sistemas no recursivos, perdón, los primeros que estábamos hablando ahorita, garantizados siempre son estables. Si el sistema es no recursivo, no hay problemas de estabilidad, pero son más caros. Montarlos implica más memorias, implica más operaciones a la hora de hacer el cálculo de la respuesta, de la salida. Y por otro lado tenemos sistemas recursivos que salen más baratos, ¿sí? No gastan tanta memoria, no gastan tantas operaciones matemáticas, pero tienen el potencial de volverse inestables o de acumular los errores de redondeo y de truncamiento. Entonces ahí viene la pregunta clave con respecto a qué camino de diseño tomar, que era lo que les comentaba ahorita. ¿Qué me conviene más? ¿Un sistema que siempre es estable pero me sale más caro? ¿O un sistema que puede ser muy barato pero que tiene el potencial de volverse inestable? ¿En qué plataforma voy a trabajar? ¿Sí? Tengo un Arduino, por ejemplo, que no maneja números en punto flotante, maneja puros enteros. Me toca hacer ahí un montón de trucos. Yo no sé si a alguno le ha tocado programar Arduino para manejar números en punto flotante, o sea, 5.3 o cosas así. Ahí toca hacer algunos trucos, pero ahí pierdo precisión también. Entonces tengo un sistema no muy bueno, ¿cierto? Procesando, no muy preciso. ¿Qué me convendrá más? Porque si manejo el sistema por el lado no recursivo, voy a gastar memoria, voy a gastar más operaciones y claro, de hecho ya el Arduino es modesto, ¿cierto? No tiene mucho recurso, entonces por ahí voy perdiendo. Pero por el otro lado requeriría una buena precisión si no quiero que tenga problemas de inestabilidad. Y el Arduino tampoco me responde por ahí. Entonces, repito, eso es una pregunta seria, fuerte a la hora de montar o implementar el sistema. ¿Cuál de los dos caminos me conviene más? ¿O me perjudica menos? Nosotros finalmente para ya el estudio, ¿cierto? De los filtros, por ejemplo, y de todos los sistemas de aquí en adelante, vamos a poner la condición de que el sistema sea LTI, ¿no? Lineal e invariante en el tiempo. Yo creo más o menos que ya está claro por qué esa condición, pero la repito acá. La linealidad, por ejemplo, es muy, muy, muy importante a la hora de analizar señales y sistemas. Y muchas veces uno lo que hace es reducir el sistema, si no sea lineal, a una instancia lineal. Y casi pues que en nuestras carreras, en el pregrado, siempre estamos trabajando o asumiendo que el sistema que voy a trabajar es de naturaleza lineal. Así de pronto no lo sea del todo. ¿Sí? Por simplicidad es muy fácil, es mucho mejor asumir que el sistema es lineal que entrar a mirar el tema de las no linealidades. Creo que ya lo comentaba, pues, pero por ejemplo, en el caso del control, el tema no lineal es un curso de posgrado, o al menos un curso optativo, ¿cierto? Es una cosa ya como avanzada.
y también es menos frecuente porque casi siempre en la práctica uno puede representar los sistemas de forma lineal aproximadamente. Por el otro lado, la cuestión de la invariancia en el tiempo, pues me permite hacer diseños que yo asumo que van a durar harto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, monto el filtro asumiendo que las características del sistema o del ruido, ¿sí? De las señales con las que voy a tratar, pues no van a cambiar sustancialmente en el tiempo, aunque realmente sí lo hacen, ¿sí? El ruido que genera una máquina eléctrica hoy puede ser diferente a que generaría dentro de unos 20 años que la máquina ya esté vieja, ¿sí? Entonces, aunque el sistema esté cambiando en el tiempo, yo lo asumo invariante para poder proveer soluciones a largo plazo. Como dice al final, pues ambas características uno las asume o las aproxima, ¿no? Uno dice, no, es que, digamos, para el rango de trabajo de esta planta de temperatura, uno puede asumir un comportamiento lineal o aproximar un comportamiento lineal. Entonces, esos sistemas LTI van a ser, digamos, el caballito de batalla. Vamos a seguir trabajando con ellos de aquí en adelante. Ya para ir terminando, pues les tengo un reto, ¿sí? Básicamente es relacionado con el tema que viene a futuro y es qué herramientas son más adecuadas en ambos casos, en el caso no recursivo y en el caso recursivo. Ahí más o menos con la carreta que he venido hablando esta clase y la anterior, uno puede sacar esa respuesta, ¿sí? ¿En qué caso conviene más? Por ejemplo, decido diseñar mi sistema no recursivo. ¿Me da por hacerlo así? Ah, bueno, ¿qué herramientas hay en ese caso para trabajar el sistema? O para implementarlo. O el otro caso sería, no, voy a montar mi filtro recursivo. Ah, ¿cuáles serían las herramientas en ese segundo caso para representar o implementar el sistema? Listo. De todas formas, repito, a estas preguntas del reto de hoy se les va a ir dando respuesta en las próximas 2 clases. De parte mía, ya terminaríamos allí. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos hablado. ¿Alguien quiere revisar alguna cosa? ¿Le quedó alguna duda? Profe, hola. Yo sí quedé Sí. con la duda de que por qué en el promedio se veía por n+1. A ver. Bueno, aquí está clarísimo, ¿no? ¿Cuántas muestras hay en esta suma? De 0 a n hay n+1 muestras. ¿Sí o no? Ah, ya, ya. O sea, yo pensé que se contaba n con... No, sí me confundí entonces por el 0. Y la idea aquí es más o menos la misma. Sí, es el asunto del 0, por eso hay una más. El asunto del 0. Y aquí es lo mismo, ¿no? O sea, tengo n por el promedio inmediatamente anterior, o sea, hay n muestras acumuladas aquí de información, ¿sí? Y la nueva que llega, pues daba n+1, entonces toca promediar por n+1. Listo. Básicamente el asunto es porque arrancamos en 0. Listo, profe, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Quiere preguntar algo? Bueno, le repito pues, ya de parte mía terminamos allí. Entonces, recogiendo de pronto el comentario de alguno de ustedes,